Bueno, muy buenas noches, familia del Señor. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Desligados de Cristo, caídos de la gracia, parte 2. Es la continuación de la enseñanza del miércoles pasado. Le damos un saludo a todos los que nos van a escuchar, ¿verdad? También por la página de internet. Saludos a todos ellos. Salvos por la gracia. Bueno, el tema de hoy, desligados de Cristo, caídos de la gracia, parte 2. Vamos a ir a Gálatas 5:1, por favor. El miércoles pasado hablamos de este tema tan importante y me pareció que ha sido un tema que ha impactado mucho, pero creo que hemos sido bastante claros, ¿verdad?, con la enseñanza. Y hablamos y dijimos de que las preguntas muchas veces son las respuestas. E hicimos varias preguntas: ¿quiénes son los que se desligan de Cristo? ¿Quiénes son los que caen de la gracia? ¿Quiénes son los que permanecen en Cristo Jesús? ¿Y quiénes son los que se permanecen en la gracia, verdad? Ahora, vamos a ir a Gálatas 5:1 y vamos a hacer como un breve repaso y una continuación del tema. ¿Estamos ahí en Gálatas 5:1? Gloria a Dios. Dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entendemos que el yugo de esclavitud es ¿qué cosa? El yugo de esclavitud es igual a la ley, porque aquí el apóstol Pablo lo va a decir, ¿verdad? Entonces, para todos los que quieren mantener a la ley vigente, es importante que lean esto que está escrito acá, que eso es un yugo de esclavitud, no es nada favorable, aunque lo querramos hacer notar de una manera noble. Por ejemplo, no, los 10 mandamientos, el sábado, como los adventistas, no es algo noble, no porque la ley sea mala, la ley es espiritual, ¿verdad? Pero nosotros somos ¿qué cosa? Carnales. Nosotros somos guardados por el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice: mira, ya nosotros hemos sido liberados del yugo de esclavitud. Ahora somos libres en Cristo Jesús. No estéis otra vez sujetos a ese yugo. Dice: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hicimos hincapié en esa palabra nada, ¿verdad? De nada es nada. No tienes ningún beneficio porque no estás ya más ligado a Cristo Jesús. En Cristo estamos perdonados, en Cristo estamos justificados, en Cristo estamos reconciliados. Pero si tú te separas de Cristo y dices: no, tengo que guardar la ley, regresas al yugo de esclavitud y de nada te aprovecha Cristo. Dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entendemos que los que se desligan de Cristo, ¿quiénes se desligan de Cristo? Número 1, los que vuelven a las obras. ¿Quiénes se desligan de Cristo? Los que vuelven a las obras. ¿Recuerdan que hicimos hincapié en la parábola del sembrador? Que eso es extremadamente importante como fundamento para entender esto que dice el apóstol Pablo. Porque no podemos decir que los creyentes son los que caen y se desligan de Cristo y caen de la gracia. No. Los que fueron mala tierra, los que donde nunca creció esa semilla, ¿verdad? Y se secó, dice que la quemó el sol. Los que vuelven a las obras, entre paréntesis, mala tierra. Eso es haciendo referencia a la parábola del sembrador. Ahora, cuando una persona vuelve a las obras, ¿qué está diciendo? No estoy convencido de que lo que Cristo hizo fue suficiente. Tengo que hacer algo.
Eso es lo que está diciendo. Número 2. Los que se mantienen en las obras. Hay personas que no quieren salir de eso. Hay personas que uno les predica y les enseña y les explica y no quieren salir de los sistemas llenos de obras. Los que nunca fueron buena tierra. Los que nunca fueron buena tierra. Número 4. Los que no creen en la salvación por gracia. ¿Quiénes se desligan de Cristo? Número 1, los que vuelven a las obras después de haber conocido de alguna manera la verdad. Los que se mantienen en esas obras nunca quieren salir de ahí, nunca quieren salir de sistemas legalistas, nunca quieren salir de sistemas religiosos, nunca quieren salir de sistemas que incluyan algún tipo de participación del hombre en cuanto a su salvación. Los que nunca fueron buena tierra, porque no fueron buena tierra, por eso es que manifestaron esto, ese desligue y esa caída de la gracia. Y número 4, los que no creen en la salvación por gracia. Porque desde el momento que tú me dices, sí, soy salvo, pero ya. Sí, claro, soy salvo, pero tengo que. Ya no es por gracia entonces. Y la mayoría de las personas te dicen, qué fácil, no solamente creer. Bueno, pero si fuera tan fácil, ¿por qué no lo creen? ¿No lo creen? Abraham, a causa de las transgresiones, Dios tiene que dar la ley, pero la ley dice que si tú faltas en uno, eres culpable ¿de cuántos? De todos. Pero es mucho, ¿no? Es mucho y muy difícil para el hombre. Es imposible para el hombre guardar la ley. Se añadió por las transgresiones para que las personas tuviesen una muestra de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de su ley moral, ¿verdad? De su carácter moral. Y nos damos cuenta que es muy alto para el hombre. Por esa causa es que viene Cristo a redimirnos precisamente de este cautiverio. Pero Cristo viene porque hubo una promesa. ¿A quién? A Abraham. Entonces Cristo se manifiesta, o Dios se manifiesta en la persona de Jesús, porque había una promesa dada, ¿verdad? Que su simiente, ¿verdad?, lo iba a bendecir a través de la fe. Y esa fe estaba reservada para estos tiempos. Una vez Jesucristo se manifiesta, muere, resucita, ¿qué pasa con la ley? Se cumple, finaliza, caduca, se termina, no más, para todos los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que los que se desligan de Cristo y caen de la gracia tratan de hacer? Tratan de tomar a los que estamos en el nuevo pacto y obligarlos a ¿qué? A obedecer la ley. Y lo primero que le decía era que se tenían que, ¿qué cosa? Circuncidarse. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿cuánta ley? Toda la ley. ¿Quiénes están en esta posición todavía? Los judíos. Porque los judíos guardan la ley, ¿verdad? Supuestamente. Dicen que la guardan. Pero es por eso que están obligados a guardar la ley. Si estás obligado a guardar la ley, ¿te es posible mantenerte en Cristo Jesús? Imposible. Imposible. No puedes. Te desligaste de Cristo, caíste de la gracia. Quiere decir que te desligaste del único que te puede dar la vida eterna, la salvación,
Vamos a ir a Juan 7:19. Esto es para los que insisten, ¿verdad?, en guardar la ley, mandamientos. Yo entiendo que hoy en día no necesariamente la iglesia de Cristo quiere literalmente ir a guardar la ley como un judío la guarda, pero sí están llenos de otros rudimentos, de otras obras, de otros sacrificios. Por eso es que el único que nosotros honramos, glorificamos, es a Cristo Jesús. Él es el único en la historia que ha podido hacer esto. Dice Juan 7:19, no os dio Moisés la ley. ¿Y qué dice después? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Quiere decir que él sí la estaba cumpliendo. Dios le dio la ley a través de Moisés. Ninguno la cumplía. Él sí la cumplía y trataban de matarlo. Hechos 13:37. Hechos, ¿verdad? Hechos 13:37. Hechos 13:37 dice, mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué pasó? No vio corrupción. Esa es la gran diferencia entre Cristo Jesús hombre y el hombre común y corriente, ¿verdad? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no vio corrupción. Si no vio corrupción, quiere decir ¿qué cosa? Que resucitó, ¿verdad? La muerte no pudo sujetarlo. Versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esa es la diferencia. Vamos a regresar a Gálatas. Y ahora vamos a entender un poquitico más lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y la preocupación del apóstol Pablo con la iglesia. Gálatas 5. Esto es para que las ovejitas salgan, ¿verdad? Estos sistemas, que nos escuchen y digan, ¿tú sabes qué? Aquí la única solución para mí es Cristo. Vamos a salir de sistemas legalistas, esclavizantes y que se aprovechan de la gente, ¿verdad? Dice el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar ¿cuánta ley? Toda la ley. Y después de tratar de guardarla, ¿qué va a pasar? No la vas a poder guardar, no la vas a poder cumplir. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, y aquí está la diferencia. Entonces fíjate, aquí está la gran diferencia del asunto. Dice que está obligado a guardar toda la ley, ¿correcto? Entonces dice, de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis. El versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu, mira, por la ley, los que por la ley os justificáis. ¿Qué es eso? Eso es un esfuerzo humano. Después dice, pues nosotros por el Espíritu. Eso es una obra de Dios. ¿Quiénes caen de la gracia? ¿Quiénes se desligan de Cristo? Los que quieren por sus propios esfuerzos salvarse. ¿Quiénes permanecen? Los que por el Espíritu. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos, ¿por qué? Por la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Mira, este versículo 9 es muy importante. Dice, un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. Esta levadura en algunas partes hace referencia al pecado. Si tú añades a la gracia un poquitico de obra, ¿qué es lo que pasa? Se comienza a ¿qué cosa? Se comienza a contaminar
la masa. Pero puede ser un poquito. Muchas religiones, ¿verdad? Dicen, no, pero nosotros creemos en Cristo Jesús, pero le añadimos un poquitico de otra cosa. Tenemos a Cristo Jesús, pero le añadimos un poquitico de otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Un poco de levadura, ¿qué hace con la masa? La daña. Entonces es solamente Cristo. No es Cristo y, no es obras y, no. Dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturbaba llevará la sentencia, quien quiera que sea, no importa, ¿verdad? Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco todavía persecución? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos allá a Gálatas 3:10, por favor. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en cuántas cosas, en todas las cosas de la ley, todas. ¿Por qué? Porque si fallas en una, ¿qué pasa? Eres culpable de las que cumpliste. Dicen todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley, ¿cuántos van a ser justificados? Dice, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de ¿quién? ¿Te acuerdas que dijimos aquí en la gráfica maravillosa esa que hice? Que había una promesa en el tiempo de Abraham. Se le prometió a Abraham que iba a venir bendición, ¿verdad? A todos. ¿Era a través de quién? De Cristo Jesús. Mira, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? Que fue justificado ¿cómo? Por creer. Vamos a ir a Romanos para darte evidencia de eso ahí rapidito. Romanos 4:3. Mira la bendición de Abraham. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿cómo? Por justicia. Esa es la bendición de Abraham para nosotros también. Esa es la promesa. Vamos a regresar a Gálatas ahora. Gálatas 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál era esa bendición? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros, esa bendición nos alcanza a nosotros porque nosotros creemos a Dios y nos es contado ¿cómo? Por justicia. Dice, a fin de que por la fe o por creer recibiésemos la promesa del Espíritu. El que recibe la promesa del Espíritu es porque eres propiedad de Dios. Ya Dios te sella con su Espíritu. ¿Qué pasa? Eres del Señor. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quiere decir que cuando Dios le prometió a Abraham, la ley no invalida esa promesa. Entonces, claro, en el tiempo de Abraham no hay ley. Dios le promete a Abraham que por la fe iba a bendecir a otras personas, ¿correcto? Pero llega la ley y entonces las personas creen que por la ley viene la justificación. Pero la promesa siempre se dio a Abraham, no a la ley. Aquí te lo voy a explicar, mira el 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, previamente ¿cuándo? Con Moisés.
La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a ir a Gálatas 5:16 y ahí vamos a ir terminando ya. Versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué es lo que causa la ley, las obras, los sacrificios? Causa ira, ¿verdad? La ley causa ira. No existe, y andan los chismes, ¿verdad?, en las iglesias. Mira cómo viene la hermanita, la falda está muy alta, el pelo está muy cortado, se maquilló mucho. Entonces el versículo 16, aquí algo muy importante. Tú sabes que la Biblia, nosotros los hombres, ¿verdad?, la dividimos en capítulos, versículos, subtítulos. Por ejemplo, allá arriba dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero realmente esto es una carta sin nada de eso. Cuando el apóstol Pablo dice, digo pues, es todavía en referencia a lo que él está escribiendo, ¿correcto? Entonces aquí dice, mira, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Por qué vienen los deseos de la carne? ¿Por qué? ¿Qué es lo que despierta esos deseos? Porque él te está diciendo a la gente, mira, no vuelvas al yugo de esclavitud. Entonces dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes leyes, mandamientos enfrente tuyo? ¿Le das vida a qué? Al pecado. ¿Quieres verlo? Romanos 7:7. Romanos 7:7, sí. Recuerda que el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no volvamos al yugo de esclavitud. En otras palabras, no volver a la ley. Porque le vas a dar vida ¿a qué cosa? A las obras de la carne. Porque el que se circuncida está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. ¿Estamos ahí? Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Por lo que dice en el versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué? Por la ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Entonces, el apóstol Pablo hace una pregunta que es obvia y que él anticipa que las personas se van a preguntar. Ok, pero entonces, ¿la ley es pecado? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿En cuántas maneras? En ninguna. Pero yo no conocí, ¿qué cosa? El pecado, sino por la ley. Por eso es que en Gálatas, el apóstol Pablo dice, digo pues, no andéis por las obras de la carne, sino por el Espíritu. Regresamos, bueno, Romanos 3:20 ahí, regresamos a Gálatas y ahí terminamos. 3:20. Romanos 3. Tenemos que huirle a la esclavitud, ¿verdad? Como dijo Pablo en Gálatas, ni por un instante nos sometimos a la esclavitud. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. ¿Quieres darle vida al pecado? Vive a través de la ley. ¿Quieres darle vida al pecado? Vive a través de mandamientos. Vamos a regresar a Gálatas 5 y ahí vamos a terminar. 5:16 otra vez. Porque pareciera que el apóstol ahí cambia de tema, ¿verdad? Pero no es así, él sigue el mismo contexto de lo que está hablando. Lo vemos así nosotros por esas divisiones que se hicieron entre capítulos, versículos, subtítulos. Ese subtítulo no existe en los originales, eso es como una carta. Estamos ahí, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en el versículo, y perdona que te haga hincapié en esto, pero es importante,
En el versículo 5 te dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces, claro, él te dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y esto, ¿qué pasa? Se oponen entre sí. Un poco de levadura leuda toda la masa. Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Mira, si tú entras en la ley, si te circuncidas, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué va a pasar? Que la carne no va a hacer lo que tú quieres que haga. Te circuncidas para guardar la ley, pero como entraste en la carne, no en el Espíritu, ¿qué va a pasar? No la vas a poder cumplir. Por el contrario, le va a dar vida a ¿qué? Mira, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis qué cosa? ¿Por qué habla la ley si está hablando entonces solamente de nuestras acciones? De que nos portemos bien o portemos mal, de que no forniquemos, de que no adulteremos. ¿Por qué menciona la ley? Porque el contexto, lo que está hablando es en base a someternos a la esclavitud y al yugo de la ley. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. En otras palabras, si le das vida al pecado por someterte a la ley, esto es lo que va a pasar, mira. Adulterio, fornicación, te vas a dar cuenta de la inmundicia, te vas a dar cuenta de la lascivia, de la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Cuándo lo dijo? Cuando dijo que si te sometes a la ley, tienes que guardar toda la ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice ahí, ¿por qué menciona la ley? Porque no estás cumpliendo la ley, sino que estás viviendo ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces no hay ¿qué cosa? Condenación. Romanos 8:1 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Conclusión, mis hermanitos, somos libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no nos sometemos al yugo de esclavitud, de leyes, de mandamientos, de rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entendemos ahora, cuando el apóstol Pablo menciona que hay personas que se desligan de Cristo y caen de la gracia, y entendemos, ¿verdad?, cuál es el contexto de esa enseñanza. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado como siempre? Con mucho gusto.